Y bueno, pues primero que nada quisiera presentar a la doctora Virginia, eh, ay, perdón, tenía los apellidos por acá, Virginia Ramírez, ¿no? Que nos acompaña junto con el doctorante, ¿no? Alonso Cortés, ambos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, pues son biólogos que están investigando acerca del micelio, ¿no? De los honguitos, y nos vienen a compartir un poco de todo este reino, ¿no? Y su mágico reino de los honguitos. Entonces, les quiero agradecer mucho por estar con nosotros, por compartirnos. Nosotros desde este lado estamos en la Guamas Capozalco, en su mayoría diseñadores industriales, pero bueno, pues estamos también desde una perspectiva transdisciplinar, intentando ver de qué manera colaborar, ¿no? Más radicalmente, primero desde lo profesional, entre diseñadores y biólogos, ¿no? Para entendernos los unos a los otros y poder trabajar más en conjunto. Y luego, pues un poco más en ideal, ¿no? De especie, de colaborar entre especies, no solo humanos con humanos, sino humanos con otras especies y poder llegar a soluciones que mejoren nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestros entornos urbanos, nuestros asentamientos humanos y, bueno, en general las condiciones de nuestra relación con el planeta. Entonces, en el ideal de esta simpoiesis es que buscamos colaborar, platicar un poco más a fondo, entender más sobre este reino, sobre lo que los expertos están investigando. Y bueno, pues nos interesa mucho la investigación que llevan a cabo ustedes. Hemos leído por ahí el paper de Alonso sobre la bioluminiscencia en México. Entonces, bueno, pues estamos así como muy a la expectativa de esta plática. Y pues, sin más, le cedo la palabra para no aventar spoilers de la presentación y bueno, pues para poder escucharlos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y adelante les cedo el micrófono si quieren compartir pantalla también. Gracias, Sergio. Gracias y buenos días a todos. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. ¿Cómo le hago para quitar esta ventanita de arriba? ¿O solo la veo yo? Solo la ves tú, ya vemos nosotros tu pantalla completa. ¿Ah, sí? Ah, ok, perfecto. Pues organizamos la plática en dos partes. Primero yo les voy a compartir sobre los hongos en general y después Alonso les va a hablar exclusivamente de los hongos bioluminiscentes. Y bueno, perdón, somos de la Universidad de Guadalajara, particularmente estamos en el laboratorio de micología de aquí del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y nosotros nos dedicamos al estudio taxonómico de los hongos, no de todos los hongos, porque como verán en la plática, fungi es un grupo muy diverso. Entonces, nosotros estudiamos solamente una ramita de todo lo que son los hongos y estudiamos solamente un aspecto de todo lo que se podría estudiar en los hongos. Entonces, me gustaría empezar hablándoles de fungi, que es el grupo de hongos verdaderos, en el que podemos encontrar diferentes organismos, tanto microscópicos como macroscópicos. Estos hongos, a los biólogos les encanta ver la vida en forma de árbol, en forma ramificada. Entonces, aquí en este dibujo de la derecha o en este diagrama de la derecha, solamente quería indicarles dónde están los fungi. Están aquí en esta ramita y resulta que están más emparentados con los animales, es decir, con nosotros. Los hongos y los humanos compartieron al ancestro común más próximo y están todos dentro de este gran grupo que se llama Eucaria. A nivel grande, pues hay 3 dominios de la vida. De nueva cuenta, a los biólogos les encanta ver todo en forma de arbolito, el árbol de la vida. De hecho, han estado trabajando en construir todas las ramas del árbol de la vida. Este grupo Eucaria se caracteriza porque tiene una célula eucariota, es decir, el material genético de estos organismos están dentro de un núcleo. Los otros 2 dominios de la vida corresponden a las arqueas y a las bacterias, que son organismos con célula procariota, es decir, el material genético está dentro de la célula.
Bueno, entonces estamos ubicados dentro de Eukarya. Aquí tenemos a los fungi y emparentados con los animales, y de tal forma que en conjunto van a constituir el grupo que se llama Opisthocomta. Lo que caracteriza a los hongos es que en sus paredes celulares van a tener quitina y betaglucanos, y algo distintivo también es que sus células son alargadas, son células filamentosas que en conjunto se conoce como micelio. Pero no es lo único que podemos encontrar en los hongos. También podemos encontrar organismos unicelulares como las levaduras, que es este caso que tenemos aquí. Y si hablamos de hongos en el sentido amplio, también pueden haber plasmodios, pero no vamos a hablar de esos hongos en el sentido amplio, sino nos vamos a restringir únicamente a los organismos eucariotas con quitina y betaglucanos en su pared celular y que se alimentan por absorción. Ese es otro aspecto interesante también de los hongos, que se alimentan por absorción, y eso permite mantenerlos en cultivo, proveerles los nutrientes y hacer muchas otras cosas con ellos. Con relación a la importancia, seguramente han estado familiarizados en su vida con los hongos. Por ejemplo, en la mañana, si desayunaron un pedazo de pan, deben saber que el pan se obtiene gracias a la participación de levaduras. Si el fin de semana se van a ir de fiesta y van a consumir vino y cervezas, pues seguramente ahí también estarán en contacto con los hongos, porque las levaduras se emplean en la industria para producir estos alimentos y bebidas. En la naturaleza los podemos encontrar interactuando con varios organismos, y también vamos a hablar de ellos más adelante. Pero en los bosques, ellos junto con las bacterias son los descomponedores de materia orgánica por excelencia. Si ellos no estuvieran, pues nuestro planeta estaría lleno de materia orgánica sin reincorporarse de nuevo. Otro aspecto de los hongos es que se asocian con plantas e insectos, tanto de manera positiva, bueno, en este caso, como son simbiosis, son de manera positiva, ¿no? Tenemos a las micorrizas y algunos insectos que cultivan hongos. Por el aspecto negativo, pues también los podemos encontrar como patógenos de plantas e insectos. Y en el caso de los humanos, pues provocan ciertas enfermedades que se denominan micosis, y también afectan a otros animales aparte del hombre. Algo interesante es que no conocemos a todos los hongos que existen en el planeta. De hecho, estamos de lo que se conoce con relación a lo que hay estimado, estamos muy lejos todavía en números, y por ello hay una necesidad urgente por conocerlos para saber cómo se llaman y qué papel juegan dentro de los ecosistemas, o qué papel juegan con los humanos, ¿no? En relación a los humanos. Y bueno, solamente voy a hablar de algunos ejemplos de estas interacciones de los hongos con otros organismos, como es el caso de las micorrizas. Un gran porcentaje de plantas se asocian con hongos, y hay diferentes tipos de micorrizas. La más conocida es la ectomicorriza, en la que el micelio del hongo, las hifas de los hongos, van a cubrir a las raíces de las plantas y van a tener beneficios, tanto los hongos como las raíces de las plantas. Por ejemplo, los hongos les ayudan a fijar mejor los nutrientes del suelo, y a cambio la planta le va a dar comida. Entonces, en este documental, que seguramente ya vieron, o si no lo han visto, los invito a verlo, se llama Fantastic Fungi, creo que está en la plataforma Netflix. Habla de muchos aspectos benéficos de los hongos y con relación a otros organismos, ¿no? Entonces hablan de la red que se puede encontrar tanto en plantas y hongos en algunos bosques, por ejemplo, y otras aplicaciones, ¿no? Si quisieran profundizar en ella, pues sería bueno que la vieran, y si ya lo vieron, pues ahorita me comparten qué aprendieron de ese asunto. Entonces, hay diferentes micorrizas. Esta es como la más común, la ectomicorriza, pero hay al menos 5 tipos de micorrizas diferentes, en donde cambia cómo es la interacción entre el hongo y la planta. Y también cambian los grupos específicos, tanto de hongos como de plantas. No todos los hongos y las plantas se asocian igual. Hay ciertos hongos que hacen cierto tipo de micorriza con ciertas plantas. El asunto es que sí es una interacción benéfica para ambos organismos.
Con relación a los insectos, tenemos, por ejemplo, a las hormigas cultivadoras de hongos. Hay una tribu que es Atini, de estas hormigas, que particularmente cultiva hongos y lo hace desde hace muchos millones de años. Creo que en la literatura decía 60 millones de años. Estas hormigas cortadoras de hojas llevan estas hojas a sus nidos y ahí mantienen vivo al hongo y se alimentan de él. Seguramente las han visto y seguramente representan algún problema para ciertas plantas porque pueden defoliar completamente a la planta. Entonces, ellas las llevan y cultivan sus hongos. Entonces lo han hecho desde mucho antes que al humano se le ocurriera cultivar hongos. Lo que les decía en la industria de alimentos, el pan, el vino, las bebidas fermentadas, ya sean comerciales o tradicionales, porque también recuerden que en México es muy diverso culturalmente y hay muchísimas bebidas tradicionales en el que participan hongos como las levaduras, por ejemplo. En el caso de los aspectos industriales, pues se obtienen antibióticos como la penicilina, la grisiofulvina, de estos dos hongos que son hongos filamentosos, hongos que se conocen de su fase asexual. Más adelante volvemos a retomar esto, pero Aspergillus y Penicillium son los hongos filamentosos más comunes, más conocidos que podemos encontrar y a partir de ellos se obtienen, por ejemplo, antibióticos o se puede generar ácido cítrico, vitaminas, enzimas que se obtienen del cultivo de ellos. El asunto negativo de estos hongos es que, por ejemplo, muchos de ellos tienen micotoxinas, por ejemplo, Aspergillus flavus tiene micotoxinas que son carcinógenas. Y también pueden provocar al hombre muchas alergias, pueden provocar enfermedades en plantas y también en el humano. Entonces hay un aspecto positivo y negativo de estos hongos filamentosos, Aspergillus y Penicillium. Los hongos alucinógenos, por ejemplo, en México son mundialmente famosos. México es mundialmente famoso porque aquí se redescubrieron ellos. Pertenecen al grupo, a una rama de todo el árbol de la vida. Y bueno, en México tienen uso ceremonial o se descubrió el uso ceremonial en varios grupos originarios. Bueno, particularmente en los mazatecos de Oaxaca, pero se sabe que otros grupos también los emplean. Y pues la sustancia activa es la psilocina, que después se degrada en psilocibina y es la que se une a nuestros receptores de serotonina y entonces ahí empiezan una serie de efectos como alucinaciones, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha estado familiarizado con esta serie de HBO que es basada en un videojuego, ¿no? En donde mencionan al hongo Ophiocordyceps, que es el que infecta a los humanos, de acuerdo a la serie, ¿no? Esto es en parte cierto. Sí infecta a otros organismos, pero no son humanos, son insectos. En este grupo, en el orden Hippocreales, dentro de Ascomycota, están la mayoría de hongos que parasitan insectos. Parasitan larvas de escarabajos, orugas, hormigas, abejas, y particularmente ese hongo que citan en la serie, Ophiocordyceps, es un parásito de hormigas y parece que es un grupo sumamente diverso. Recientemente, en los 3 años pasados, han empezado a escribir un montón de hongos parásitos de hormigas que se llaman Ophiocordyceps. Lo interesante aquí es que estos hongos modifican el comportamiento de la hormiga. No quiere decir que la controlen totalmente, sino más bien modifican su comportamiento de llegar a sitios altos para poder dispersar mejor sus sus esporas. Y entonces esa hormiga muere en las partes altas y así tiene una mayor área para soltar las esporas. Bueno, algo interesante es que los hongos, como propágulos de dispersión, tienen esporas. Eso los caracteriza también como hongos. Hay ciertos biomateriales a partir de hongos. En el caso de esta empresa que se encuentra aquí en Jalisco, genera a partir del micelio muchos materiales para empaque, sobre todo, o de adorno, ¿no? Como lámparas, entre otros. El otro aspecto de los hongos es la micorremediación. Ellos tienen una muy buena maquinaria enzimática. De hecho, los hongos son los únicos, bueno, son únicos en degradar lignina y celulosa, por ejemplo. Nadie más puede hacerlo. Entonces, su maquinaria
enzimática es muy eficiente, pero también se ha visto que pueden degradar otros sustratos. Particularmente se ha probado que pueden degradar hidrocarburos, entre otros, entonces resultan una buena opción para remediar suelos contaminados. Y bueno, eso es algo de los aspectos importantes. Seguramente hay más, pero son como los que me gustaría compartir esta mañana. Ahora, con relación a cómo lucen los hongos, podemos tener tanto microscópicos como macroscópicos. En los microscópicos están los hongos filamentosos como mohos que pueden parasitar nuestra comida. Si nosotros dejamos nuestra comida ahí a temperatura ambiente y hay suficiente humedad, de las miles de esporas que tenemos, seguramente vamos a poder ver colonias de hongos. Entonces, podemos tener hongos como las levaduras o hongos filamentosos como Penicillium, Aspergillus, por mencionar algunos ejemplos, porque también hay un montón. Y pues estos están ahí, juegan papeles importantes como obtención de ciertos compuestos, es decir, los podemos mantener en cultivo para obtener ciertos compuestos o se usan para producir cosas, ¿no? Pero también nos pueden dañar. El otro gran grupo que podemos tener son los macroscópicos o macromicetes, que son los que nosotros podemos ver en los bosques y pertenecen a dos grupos sistemáticos que serían agaricomicotina y pesisomicotina. En esta imagen está un árbol de la vida de los hongos, una rama del árbol de la vida en donde incluyen a los hongos macroscópicos. Aquí podemos tener unos dibujos muy bonitos con toda la diversidad que podemos encontrar, tanto de agaricomicotina, pesisomicotina y, y ya. Con relación a las estimaciones de los hongos, al título de la charla le puse un grupo diverso porque sí, efectivamente son el segundo grupo más diverso de organismos después de los insectos. Aquí en esta gráfica podemos ver a los insectos y aquí a los hongos. Las estimaciones de 1991 decían que eran aproximadamente 1.5 millones de hongos que podrían existir. Estas estimaciones han variado. La más reciente creo que dice que puede haber entre 1.5 y 3.8 millones de hongos con base en muestras ambientales. Algo importante de recalcar es que también conocemos muy pocos, o sea, lo que se conoce hasta el momento, o bueno, hasta 2005 era más o menos 100,000 especies formalmente descritas de hongos. Quiere decir que nos falta todavía muchísimo para llegar a lo que se supone, a conocer lo que se supone que hay. Y bueno, esto ocurre no solo con los hongos, ¿no? También en los insectos hay pocos descritos con relación a lo que se estima que se conoce, pero efectivamente serían el segundo grupo más grande de organismos. Entonces, estas estimaciones de cuánto se conoce han incrementado y varían de acuerdo a otro tipo de muestreos que se han hecho. Por ejemplo, estas especies formalmente descritas están basadas en especímenes, pero también de muestras ambientales recientemente, gracias a la obtención de secuencias de DNA, se ha encontrado una gran diversidad oculta que todavía no se conoce. Y bueno, esto era lo que les decía. Aquí hay varias estimaciones por varios autores de diferentes grupos de hongos. Por ejemplo, en México se cree que hay 0.2 millones de especies, ¿no? En 1998 se hizo esta estimación. No han habido nuevos intentos de estimaciones para México, por lo menos, desde 1998, pero creo que pues, se podría hacer algo por ahí de revisar qué tanto se ha descrito, qué tanto se ha avanzado de 1998 para acá y seguramente este número aumentará. La estimación más reciente a nivel mundial de la que les hablaba es esta, entre 2.2 y 3.8 millones, llevada a cabo por Housworth y Looking en 2017. Y me parece que no está la de muestras ambientales. No, pero esta es, digamos, la más reciente, basada en estimaciones a partir de secuencias de DNA que se han encontrado de hongos, ¿no? Desde hace 20 años, a nivel mundial, sí se ha incrementado la descripción de especies porque se ha podido generar secuencias de DNA y esta es una manera que acelera un poco el conocimiento de lo que tenemos, ¿no? No solamente a nivel México, no solamente a nivel mundial, sino en México también se han llevado a cabo varios estudios. Prueba de ello es que en
en este año, en lo que va de este año, de enero a abril de 2023, pues al menos hay 7 nuevas especies de hongos mexicanos. Entonces, si esto es en México, seguramente a nivel mundial también. En China están avanzando exponencialmente con la descripción de nuevas especies de hongos. Entonces, seguramente tendremos nueva información de hongos conocidos. Y bueno, aquí les presento un collage con una diversidad de hongos macroscópicos que podemos encontrar en México. Ellos llaman la atención por estas presentaciones que tienen, ¿no? Diversidad de formas y colores de cuerpos fructíferos. Y bueno, me gustaría hablar ahora de México y sus hongos. México tiene una posición privilegiada eh, entre dos regiones biogeográficas. A los biólogos también les encanta regionalizar la diversidad y entonces, bueno, esto viene de hace mucho. Han propuesto regiones con relación a la biota que poseen. Entonces México ocupa una posición una posición de transición entre la región neártica y neotropical. Quiere decir que aquí más o menos está el límite entre estas dos regiones y eso hace que tenga una mezcla de organismos. Ha sido declarado como un país megadiverso y tiene un gran número de endemismos de plantas, anfibios y reptiles. Seguramente con hongos también ocurre, pero no está probado. En relación a los hongos vamos lentos con la descripción de qué se conoce en México y entonces tampoco se sabe si sí tiene un gran número de endemismos y de hongos. Entonces, su posición privilegiada es importante, se ha probado ciertas plantas esta parte y diversificaron ciertos reptiles también, entre otros. Con hongos todavía no lo hemos probado, pero sí la mayoría de micólogos apuestan a que hay una gran diversidad de hongos en México. Guzmán fue pionero en hacer estimaciones de hongos a nivel mundial, estimó 200,000 y de ellos dijo que conocíamos realmente muy poco. Y sí es cierto, pero en los recientes años, por lo menos hace 20 años hasta la fecha, sí ha ido incrementando el número de hongos que conocemos. Y bueno, quisiera mencionarles solamente 2 ejemplos que respaldarían el hecho de que México tenga un gran número de hongos. Y un primer ejemplo es este hongo que les presento aquí, es un hongo macroscópico del orden agaricales, se llama Amanita cesárea, su nombre científico, y a nivel mundial pues es muy apreciado porque es comestible, se le conoce como la reina de los hongos. En México puede tener muchísimos nombres locales, tanto en español como en lenguas originarias, porque de nueva cuenta México es un país micófilo, le gusta mucho el consumo de hongos, tanto de manera ceremonial como de manera alimenticia, ¿no? Entonces, tiene una gran importancia cultural y antes se creía que correspondía a Amanita cesárea. Este hongo, Amanita cesárea, es un hongo europeo y resulta que en México tenemos una gran diversidad de hongos semejantes en morfología a este, pero que en realidad corresponde a distintas especies. Guzmán y Ramírez Guillén en 2001 nombraron o proponen estos nombres, Amanita jacksoni, Amanita tecomate, Basil, Laure, entre otros, y resulta que en 2016, bueno, hicieron un estudio y sí, realmente comprobaron que hay diferentes linajes y que la verdadera Amanita cesárea solamente se distribuye en Europa. Y está aquí en este recuadro rojo que ustedes pueden ver. Aquí está la verdadera Amanita cesárea y en México podemos tener al menos 2 linajes, hay más, pero en este árbol filogenético que nos representa las relaciones de parentesco entre estos hongos, pues están aquí, aquí y en otras partes del árbol. Quiere decir que México sí va a tener muchas más especies de este grupo que lo que se había pensado. O sea, no hay amanitas cesáreas, sino hay otros linajes distintos y esto podría confirmar que México es diverso. El otro ejemplo es de un hongo parásito que se llama Pseudoboletus y solamente se había descrito de Europa. Hay otros 2 o 3 taxones que podrían estar dentro de esto, pero recientemente encontraron este otro hongo que se llama Pseudoboletus sylvaticus y parece que está distribuido solamente en México.
Entonces, con estos dos ejemplos podríamos señalar que México sí va a tener más especies de las que se habían descrito hasta esos momentos y que estamos en un momento en el que se está descubriendo la diversidad de estos hongos. Y solamente hablando de hongos macroscópicos de ciertos grupos en ciertas ramitas del árbol, ¿no? Ahora, si estudiáramos todo, todos los fungi, pues sí, seguramente vamos a encontrar una gran diversidad de estos organismos. Y aquí está el árbol filogenético en donde tenemos a Pseudoboletus sylvaticus como hermano de esta especie que ya se conocía dentro de una filogenia de ciertos boletales, que es el grupo al que pertenecen estos hongos. Y pues básicamente es eso, un paseo por qué podríamos tener en México con relación a una ramita del árbol. Entonces ahora Alonso nos va a hablar de los hongos bioluminiscentes. Sí, gracias, Vicky. Ya pongo la presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Y otra vez gracias por la invitación. Pues, como les platico Vicky, lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio es taxonomía y un poco de filogenia. Bueno, hacemos sistemática. Y la sistemática incluye la taxonomía y la filogenia. La taxonomía sería como nada más clasificar esta diversidad en categorías. Y la filogenia sería como averiguar o estudiar las relaciones de parentesco que hay entre esas especies, ¿no? Perdón, Alonso. No sé Sí, si cambiaste de presentación, que seguimos viendo la presentación donde terminó Vicky. sí, ya la cambiamos. Entonces, ¿dónde le pico? A ver. Yo creo que hay que dejar de compartir pantalla y volver a compartir en la otra presentación. Ok, ok, Por favor. sí. Muy bien. Listo, ahora sí. Sí, Hiciste en papel. sí. Ok, Perfecto, muy ya. bien. Entonces, pues esto que yo preparé es como parte de lo que estamos realizando aquí en el laboratorio, que es estudiar y conocer la diversidad de hongos bioluminiscentes que hay en México. Es lo que hemos publicado, lo que estamos por publicar. Y bueno, pues preparé mi presentación titulada así, Hongos bioluminiscentes de México. Y para comenzar, solo me gustaría como aclarar que no confundir la bioluminiscencia con la fluorescencia o la fosforescencia, que en estos últimos dos casos es una reacción química en donde estas proteínas que tienen los organismos absorben la luz solar y la reflejan, ¿no? En el caso de la bioluminiscencia va a ser la producción propia de luz o la emisión de luz. Generan su propio brillo a partir de una reacción química, que es una reacción oxidativa, en la que participa una enzima conocida como luciferina y, perdón, luciferasa y un sustrato conocido como luciferina, que es dependiente de oxígeno y al reaccionar producen esta emisión de luz o estos fotones que salen liberados y es lo que nosotros vamos a poder observar como el brillo. Hay diferentes organismos en la vida. Hay tanto seres marinos que brillan y que pueden tener coloraciones azules, rojas, verdes o blanquecinas, pero también la bioluminiscencia está ampliamente extendida en los ecosistemas terrestres. Eh, Algunos ejemplos son los insectos. Entre los insectos podemos encontrar pues, los más comunes, las luciérnagas, ¿no? Yo creo que todos hemos visto luciérnagas en el bosque. Y también hay algunas larvas de escarabajos, las mismas larvas de las luciérnagas también son bioluminiscentes. Y pues el caso particular de los hongos, ¿no? Que también pueden producir su propia luz. Y esta característica que tienen los hongos se conoce desde el tiempo de Aristóteles. Él es el primero que registra este fenómeno natural. Y lo mencionan como fuego fatuo también, o Foxfire también lo mencionan.
Y él lo describe la bioluminiscencia como ese brillo en la hojarasca, en los troncos, pero hasta ese momento no sabían qué era lo que ocasionaba la bioluminiscencia. Ya hay más registros posteriormente y de otros naturalistas también, de algunas observaciones de hongos. Y como el caso más curioso, lo que a mí me llamó la atención cuando estaba trabajando con hongos bioluminiscentes es este caso de este honguito que tenemos aquí, que se llama Neonotopanus. Este es un hongo de Brasil, lo conocen como nombre común como flor de coco, y es un hongo que solamente crece en Brasil. Fue descubierto por un naturalista portugués que se llama Garner en el siglo XIX, y este naturalista francés le llamó la atención porque dice que cuando lo vio, lo tenían unos niños y los niños estaban jugando con él, entonces era algo muy grande para lo que él estaba acostumbrado a ver, un bicho bioluminiscente, pero muy grande. Y pensaba que era eso, que era como una luciérnaga gigante. Entonces, pudo obtener las muestras, las mandó a un herbario de Holanda y se dieron cuenta, bueno, él se dio cuenta que era un hongo en realidad. Entonces, podemos encontrar muchos registros, ¿no? de estos hongos bioluminiscentes a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso también en la literatura fantástica, también hay así registros, ¿no? de hongos bioluminiscentes. Y bueno, cuando la bioluminiscencia está presente en los hongos, la podemos observar en el micelio, que el micelio es el cuerpo, por decirlo así, somático de los hongos. Y lo que nosotros le llamamos hongos son las estructuras reproductoras. Entonces puede estar tanto en el micelio como en los hongos, o en ambos. Eh, y cuando está en el micelio se puede ver así, como en la imagen de arriba. O cuando están los hongos se puede ver así, como en el flor de coco, Neonotopanus garneri. O en ambos, como en esa, que puede brillar el micelio y los hongos. Cuando brillan en los hongos, también puede cambiar. Puede brillar a veces una sola parte, como lo vamos a ver más adelante, o completamente, como en estos. Y también el brillo con el que emiten esa luz es depende de las especies, pero también va a depender de las condiciones ambientales. O sea, si hay muy poca humedad, el hongo brilla muy poquito. Entonces, y va a depender mucho de la humedad que haya en el ambiente y de la especie que estemos observando. No todas las especies brillan con la misma intensidad. Y bueno, algunos estudios que han hecho sobre estos hongos, pues han llamado mucho la atención por eso, ¿no? Porque son bioluminiscentes. Y entre algunos de ellos era como saber en qué momento de esta historia evolutiva de los hongos se originó la bioluminiscencia, o en qué momento apareció. Y para esto hicieron un análisis filogenómico. Utilizaron aquí ya genomas completos de los hongos para hacer esta reconstrucción filogenética o este árbol filogenético. Lo que decía la doctora Virginia, que estas figuras representan las relaciones de parentesco entre los hongos. Pero también podemos como rastrear algunos caracteres en esta historia evolutiva. Y este carácter bioluminiscente pues como lo exploraron, por decir así, y se dieron cuenta que esta bioluminiscencia apareció en los agaricales hace 160 millones de años. Realmente, para el tiempo de vida que tienen los hongos, es muy reciente. Y esta bioluminiscencia se sabe que está presente solamente en el grupo de los Basidiomycota. Hay dos grandes grupos en hongos, que serían Ascomycota y Basidiomycota. En Basidiomycota están la mayoría de los hongos que tienen estas formas de sombrillitas con láminas. Están casi todos los hongos ahí. Hay otras formas más diversas, pero son como los más representativos cuando uno piensa en hongos, ¿no? En una sombrillita, o en el hongo de Mario, que tienen esas laminitas, el hongo rojito. Entonces, estos hongos bioluminiscentes pertenecen a 4 grandes grupos, o 4 grandes linajes, les llaman. Linajes son como, involucran a géneros o grupos que están emparentados, ¿no? Por alguna característica, en este caso por las secuencias de DNA, y
podemos distinguir 4 grandes grupos dentro de los hongos bioluminiscentes, o se pueden clasificar en Armillaria, que sería uno de ellos, el grupo de Lucentipes, el grupo Mycenoide y el grupo Omphalotus. De estos cuatro, el linaje Mycenoide es el que tiene el mayor número de especies, tiene 85, y es el más diverso. Aquí en las figuras les puse como unos ejemplos. El linaje Mycenoide sería estos, todos tienen forma de sombrillita, pero hay características que sí los distinguen. El linaje Mycenoide son hongos chiquitos, pequeños, que apenas alcanzan 2 centímetros o 4 centímetros de diámetro el sombrero. Y crecen normalmente, son saprobios, es decir, que se alimentan de materia vegetal ya en descomposición, como pueden ser ramitas, hojarasca, troncos, corteza de los árboles muertos, raíces muertas de los árboles. Y son muy delicados al tacto. O sea, uno los toca y se rompen muy fácilmente. Eso es como lo que los podría caracterizar a este grupo, al linaje Mycenoide. Y otro linaje es Armillaria. En Armillaria solo es algo muy interesante porque solamente el micelio es el único que brilla. Aquí no va a haber hongos. Bueno, hasta ahora no se han encontrado hongos bioluminiscentes, entonces eso es lo que distingue a Armillaria. Y también lo distingue de los otros grupos porque Armillaria se puede comportar como un parásito, puede estar, puede ser un patógeno de árboles, eso puede ocasionarles enfermedades a los árboles, pero también puede ser saprobio, también se puede alimentar de restos de materia orgánica. Y el otro es linaje Omphalotus, que en realidad está formado por el género Omphalotus y Neonotopanus. En este linaje sí son hongos grandes, pueden alcanzar hasta los 30 centímetros de diámetro y brilla tanto el micelio como los basidiomas. En lo que les decía que la mayoría de los hongos bioluminiscentes son saprobios, excepto las especies de Armillaria, que ya les decía que se comportan de manera parasítica. Y en general podemos encontrar a estos hongos tanto en bosques tropicales como templados. Están prácticamente en todo el mundo. Los países en donde se han tenido más registros son Australia, Brasil, Costa Rica, Malasia, México. Los más diversos son los países tropicales y yo creo que tiene que ver mucho por esta diversidad de ecosistemas que tienen, ¿no? Como México. Aquí en las fotos podemos ver algunos ejemplos. Este es un Panellus pusillus. Brilla tanto el hongo como el micelio. Y esta es una Geronema viridilucens. Esta es del grupo Lucentipes, del linaje Lucentipes. Y bueno, ¿para qué les sirve esta bioluminiscencia a los hongos? También es lo que siempre ha llamado la atención, lo que ha generado también que se estudian estos hongos, ¿no? ¿Por qué brillan? ¿Para qué brillan? ¿Qué función puede tener esta bioluminiscencia, ¿no? Es como también la pregunta que se han hecho los investigadores. Y se han sugerido 2 hipótesis. Una de ellas tiene que ver con que representa una estrategia ecológica para el hongo. Es decir, que este brillo que produce el hongo es para atraer insectos que son fotosensibles, que se sienten atraídos por este resplandor verde. Entonces los bichos, como en esta foto, se sienten atraídos por ese brillo y ven que en realidad es comida, se comen al hongo y van a otro lugar y cuando excretan dejan las esporas depositadas en un nuevo sitio y es como la oportunidad para que el hongo pueda continuar con su ciclo, ¿no? De reproducción, de vida. Y la segunda hipótesis, esta sugiere que es nada más el resultado de una reacción bioquímica como parte del metabolismo del hongo. Mencionan que estos sustratos son muy ricos en lignina y celulosa. Entonces, al ser muy ricos en lignina y celulosa, hay una mayor producción de peróxidos en estos sustratos. Entonces, estos peróxidos son altamente tóxicos para el hongo. Entonces, como una estrategia para estar
desechando estos peróxidos es producir esta bioluminiscencia. Sin embargo, son hipótesis, no se han podido comprobar. Aunque pensando en los hongos bioluminiscentes, en la estrategia ecológica, algunos han sugerido que si fuera una estrategia ecológica, todas las poblaciones de los hongos que brillan, digo, de los hongos que brillan, presentarían esta bioluminiscencia, y no es el caso. Hay algunas poblaciones de Panellus stipe que presentan bioluminiscencia en la costa este de Estados Unidos, de Norteamérica, pero en la costa oeste han perdido esa capacidad de brillar. Entonces, eso también abre la posibilidad de que realmente no sirva como una estrategia ecológica, que no represente eso, porque de ser lo contrario, todas las poblaciones, tanto las del este como las del oeste, brillarían si respondiera a eso, ¿no? A una estrategia ecológica. Entonces todavía queda la incógnita de realmente si tiene algún beneficio para los hongos o solamente, o si lo tuvo en algún momento y en este momento ya en esta historia evolutiva perdió la capacidad, ¿no? de que tuviera esa función ecológica. Entonces aún queda esa incógnita si realmente tiene alguna función, ¿no? Y bueno, pues aquí de las especies que recientemente se han descrito en el mundo, está este Rhoridomyces philostachydis. Está interesante porque también brilla el micelio y el hongo. Creo que la imagen no es muy buena, pero aquí se ve también igual. Se vuelve a repetir eso, que encuentra uno en la noche insectos comiéndose los hongos, ¿no? Pero pues es común que los insectos se coman a los hongos. Entonces, puede caber la posibilidad de que sí ayuden de manera indirecta a dispersar, pero que no sea una estrategia para el hongo. Otros ejemplos de algunos hongos que son muy comunes en el mundo y que han sido así como, por lo mismo de que son muy comunes, pues son muy fotografiados muy seguido, son estas Micenas chlorophos y Omphalotus gepiniformes. Los dos son de Australasia, pero son de los que brillan más en algunas, pues sí, como crónicas mencionan que uno puede ver esta Micena chlorophos a 10 metros o más de distancia no brillar. Y esta Omphalotus también brilla demasiado. También se puede ver cuando apenas está anocheciendo, cayendo la noche. Y en México, ¿qué es lo que nosotros conocemos, no? ¿Qué es lo que se conoce? En México, hasta hace poco los géneros a los que se han descrito especies bioluminiscentes se conocían y estaban representados en listados taxonómicos o en listados fúngicos, pero no se había mencionado ni se había descrito la bioluminiscencia en estos géneros. Y tal vez es porque normalmente cuando uno va a recolectar hongos, lo hace en el día y no lo hace en la noche. Entonces, por lo mismo. Eh, como les mencionaba al inicio de la charla, nuestro objetivo es pues conocer los hongos que tenemos en México, si es algo nuevo, pues describirlo y pues generar esta información que esté disponible para estudios posteriores, ¿no? Que se puedan hacer de filogenia, de sistemática o estudios aplicados, ¿no? Y bueno, con todo este trabajo que hemos estado haciendo, pues hasta ahorita llevamos estas especies que les voy a presentar. Están ordenadas en orden alfabético. Y esta es una que, esta también es interesante, esta Micena citricolor, porque de todas las micenas, de todo el género Micena, esta especie es también un parásito de cultivos agrícolas. Crece, ocasiona daños en plantaciones de café y se le conoce con el nombre popular de ojo de gallo porque su crecimiento, todos los hongos crecen de forma radial o de forma circular. Entonces en las hojas forma esos como ojitos de gallo y uno los ve así tal cual, como un ojo de gallo cerrado. Ocasiona muchas pérdidas, pero lo interesante es que es bioluminiscente, ¿no? Entonces, cuando uno va al bosque,
Hay plantas que también son nativas del bosque y que también se parasitan por este hongo. Lo interesante de este es que el micelio brilla cuando la hoja de la planta o del arbusto, perdón, todavía ni siquiera cae al suelo, ¿no? O sea, el micelio se está comiendo a la hoja, los nutrientes de la hoja y está brillando ahí, ¿no? Entonces uno va caminando entre el bosque y puede ver las hojitas brillando así a la altura de la cadera, de las rodillas, ¿no? Entonces se ve padre esta. Y brilla tanto el micelio como los hongos, ¿no? Micenas son hongos muy chiquitos, como les decía, pueden medir desde menos de 1 centímetro el sombrero hasta 4 centímetros, ¿no? Lo más exagerado, 5. Esta es una micena fulgoris que nosotros describimos del bosque de niebla o el bosque mesófilo de montaña. Y lo interesante también de esta micena fulgoris es lo que les decía también, ¿no? Que solamente van a brillar algunas partes del hongo. Y también son muy chiquitas. La primera vez que la vimos pensamos que eran gusanitos que brillan, larvas de un bicho, porque nada más brilla el pie. Pero ya cuando pusimos la lámpara, pues nos dimos cuenta que sí era un hongo. Y crece en las cortezas de los árboles vivos. Entonces uno puede ver esos como gusanitos ahí pegados en los árboles. Esta es una micena globulispora que se describió de Brasil. Y bien interesante porque cuando la describieron no sabían que brillaba. Hasta hace poquito que la volvieron a recolectar en Brasil. La recolectaron en un trabajo que estaban haciendo sobre hongos bioluminiscentes. Entonces por eso se dieron cuenta que sí, que realmente brillaba. Y cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo mi trabajo de bioluminiscentes, también la colecté aquí en México. Y justo el mismo año que publicaron ese artículo. Entonces fue bien padre porque dije, pues ya es esta globulispora. Porque es característico que nada más brille este borde, ¿no? Del sombrerito o esto. Es como más común verla así, como en estas dos. Esta es de Veracruz y esta es de Jalisco. Entonces la tenemos tanto en el lado, en las dos vertientes, en la costa Golfo y en el Pacífico. Y les digo, es como muy característico que solamente el borde, pero también puede brillar así completamente. Y yo creo que también eso depende del desarrollo del hongo, no solamente de las condiciones ambientales. Esta es una micena que también describimos nosotros de Veracruz. Está en casi todos los bosques de niebla de México. La hemos visto en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Jalisco y en Veracruz. Y esta micena Guzmán se la dedicamos al doctor Gastón Guzmán, que fue el maestro tanto de Vicky como el mío. Y pues también también fue uno pues de los grandes micólogos en México, de los que más han contribuido. Entonces, en honor a él se la dedicamos. Y también esta brilla bastante, el micelio. Los hongos casi no brillan a veces. Lo que más brilla es el micelio. Y aquí podemos ver que hasta las bellotas, ¿no? O sea, crecen en todos los restos de materia vegetal. Y esta me gusta verla en el bosque porque forma parches de micelio bioluminiscente y se hacen así mosaicos, ¿no? Entre el bosque. Uno puede ver así como tal cual mosaicos brillando de micelio y forman grandes micelios como de 3, 4 metros de largo. Bueno, pero así en mosaico, ¿no? No son continuos. Y es muy específica con el sustrato donde crece. Solamente crece en restos de hojas de encinos o ¿qué otro nombre le dicen común? Robles, encinos, robles o del género Quercus, ¿no? Como nosotros lo conocemos. Solamente crece en esos sustratos. Esta también brilla bastante y forma grupos grandes. Entonces uno también cuando va caminando en el bosque también puedes ver las manchas así verdes brillando. Y también la describimos del bosque de niebla. Casi todas las especies que conocemos aquí en México vienen del bosque de niebla, que son bosques muy húmedos, que hay suficiente materia orgánica disponible para que haya toda esta diversidad de hongos. Y esta crece en ramitas, aquí se ve también la rama. Y es muy chiquita, pero también brilla muy bonita. Brilla muy intenso. Esta es otra de las que crecen en hojarasca.
Esta también forma, junto con Guzmani, con Misena Guzmani, forma parches. A veces conviven juntas. Entonces esos parches, por lo mismo, son grandes, porque puede haber especies coexistiendo. Entonces, sí, ir al bosque y ver esos parches es realmente, pues como es muy exquisitez, mucha exquisitez, ¿no? Estar ahí en el bosque, brillando. Esta es Misena Nebula, también la describimos nosotros. Y esta Misena Nebula también forma grandes conjuntos, es gregaria, y forma grupos grandes de hasta 100 o más hongos. Y esta le pusimos nébula por lo mismo, porque cuando uno va al bosque, crece en las cortezas de los árboles. Toda la corteza que está llena de musgo está a veces llena así de honguitos. Entonces las primeras veces que la vimos estaban los árboles llenos. Entonces parecía como ver el cielo estrellado, así como estrellitas ahí. Entonces nébula hace referencia a eso, a una nebulosa, a un conjunto de estrellas. Y esta también es de las más bonitas. Es Misena Perla. Esta es junto con Guzmani, con Lumina. Son de las que más brillan en México. Esta apenas está atardeciendo y uno ya puede ver el puntito. Yo creo que brilla lo mismo que una luciérnaga, porque a veces, en la misma intensidad que una luciérnaga, porque a veces nos confundíamos con las luciérnagas y con estas. Veíamos el puntito así en el suelo y decíamos, una luciérnaga. Y ya nos acercábamos y un hongo. O al revés, ¿no? Un hongo. Y era una luciérnaga. Y crece también en la hojarasca. Esta es como más generalista. Esta no le gusta. Esta crece como en todos los restos de hojarasca que hay en el bosque. Y en las ramitas también. Y pues lo curioso es que nada más el sombrero, ¿no? Como han visto, hay unas que brillan todas, o hay unas que brillan nada más el sombrero. Y esta que brilla tanto el sombrero como el micelio del hongo. Esta es una especie que se describió de Europa y igual cuando nosotros la estudiamos, cuando la recolectamos la primera vez, pensábamos que era como otra especie, ¿no? Que por esta bioluminiscencia, porque en la literatura no estaba descrita más que el micelio. Entonces ya cuando la estudiamos al microscopio, vimos todas las características necesarias, nos dimos cuenta que sí correspondía con lo que se conoce como estilobates. Y ya finalmente, en estas especies que pertenecen al género Panelus, que está dentro del grupo Misenoide, brillan tanto los basidiomas o los hongos como el micelio. Aquí no se ve por la posición, ¿no? Cómo están. Pero si uno los voltea, también brilla. También tiene ese brillo el micelio. Y estos son los que yo sé que se cultivan más, ¿no? Las micenas sí las han cultivado, pero son muy difíciles. Y estos son los que normalmente el Panelus stypticus es el que más está disponible, ¿no? O el Pusillus para hacer tanto experimentos o solamente para venderlo y tenerlo como de ornato, ¿no? En tu casa, estar ahí, que tengas tu bolsita de micelio brillando. Y estas son especies que estamos en el proceso de estudiar y de describir, que también son especies de México. Son vienen de Veracruz, de bosques de Veracruz y de Jalisco. Esta es de Veracruz y le vamos a poner Misena violacetosa por los colores violetas y porque en el sombrero tienen como unos pelitos que técnicamente se conocen como setas, entonces por eso, ¿no? Haciendo referencia a las setas que están en este color, ¿no? Y en esta es muy chiquita, si ven aquí las hojas, estas hojas apenas alcanzan, no sé, como 4 centímetros, yo creo, de largo. Entonces, si más o menos calculamos, han de medir como 2 milímetros. Yo creo que eso es exagerando, la más grande. Entonces son muy chiquitos. Pero lo que tienen es que brilla el micelio, ¿no? Entonces igual puede formar como parches grandes de micelio. No tan grandes como la Guzmán, pero sí forma parchecitos. Y esta es una micena que solamente brilla, bueno, brilla un poco el micelio también,
pero a veces presenta este brillo en el himenophoro. Es también lo que les mencionaba, ¿no? Que hay poblaciones que presentan hongos que brillan y hay otros que no brillan, ¿no? Dentro de una misma población. Entonces, por eso abre esa posibilidad, ¿no? De que digan, pues no tiene ninguna función la bioluminiscencia, ¿no? Porque no todos los hongos brillan. Si brillaran, pues a lo mejor sí. Esa ha sido como la respuesta, ¿no? A la hipótesis de la estrategia ecológica. Y esta es otra micena que también brilla demasiado, ¿no? Pero en esta, solamente brilla por debajo del sombrero las láminas. O sea, si uno va en el bosque, ve muy poquito este brillo. Y como los hongos pues siempre están creciendo hacia arriba, al menos que la saques, la arranques, puedes verlo. Entonces hay muchos, como este también, hay muchos hongos que también es en la bioluminiscencia, no se ha observado por eso, como está presente luego nada más en las láminas o en el micelio, como en estas, a veces hay especies que tienen, que su micelio no es tan superficial, o sea que no está en las capas de hasta arriba, sino están más metido en las capas porque en las capas más abajo del suelo porque necesitan más humedad. Entonces a veces esos no las vemos por lo mismo, ¿no? Porque pues no colectas todo el hongo a veces. Entonces, por eso han pasado desapercibidas, y porque pues normalmente no vamos a colectar en la noche, ¿no? Esto fue porque fue como una serendipia, no fue cuando los descubrimos, fue porque estábamos acampando en el bosque, ¿no? Entonces ya salimos en la noche y vimos que sí había. Ya habíamos escuchado algunas anécdotas, ¿no? Pero nunca nos habíamos propuesto cómo ir a buscar hongos en la noche. Y bueno, ya por último, los países tropicales son los que tienen la mayor riqueza, entre ellos Malasia y Brasil, como les mencionaba los países que hay, ¿no? Pero los que se sabe que tienen la mayor riqueza son Malasia y Brasil. Pero también México es uno de los que concentra la mayor diversidad, y yo creo que con ese trabajo que venimos realizando aquí en el laboratorio de micología, yo creo que esta diversidad va a seguir aumentando, ¿no? Hay muchas especies que hemos observado, pero que no podemos describir porque no tenemos suficiente material, ¿no? Entonces están también como en espera. Y pues toda la diversidad de estos hongos proviene de los bosques de niebla o bosques mesófilos de montaña, que son que se caracterizan porque casi o la mayor parte del año hay las nubes están concentradas ahí, ¿no? Están cerca del dosel, cerca de los árboles, de la copa de los árboles. Y pues también se caracterizan porque hay una gran diversidad de orquídeas, de helechos, de plantas que crecen en los árboles, que les llaman epífitas, entre ellas las orquídeas, los helechos, las bromelias. Hay una disposición de recursos así abundante, mucha hojarasca, muchos troncos caídos. Entonces son como ecosistemas, son como nichos ideales para estos hongos. Entonces los bosques de niebla representan como como una isla no solamente para las micenas o los hongos bioluminiscentes, sino para toda la diversidad, un reservorio ahí de biodiversidad. Y pues espera continuar, ¿no? Que este conocimiento de la diversidad pues vaya creciendo conforme vayamos explorando más bosques. Eh, Mi trabajo pues se ha limitado nada más al bosque de niebla, pero seguramente ahora que haya más exploraciones a otros tipos de vegetación, pues va a haber otras especies que no hemos visto, ¿no? Y pues sería todo lo que les preparé, ¿no? No sé si podemos de una vez pasar a la sesión de preguntas. Sí. Oh, tienes apagado tu micrófono, Sergio. Perdón, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Vicky. ¿No? Creo que una buena plática nos deja con muchas más preguntas que respuestas.
¿no? Y creo que, bueno, yo por lo menos tengo una serie de preguntas, ¿no? Pero Ok. aquí los importantes son los alumnos, así que me gustaría primero abrir los micrófonos a los alumnos y por ahí, si tengo chance, voy metiendo yo algunas de mis preguntas. Pero Ok. gracias por todo lo que nos comparten. Sí, ya no les preparé como la parte más como de diversidad, como más a las especies que hay, pero los hongos bioluminiscentes también han tenido mucha atención o han recibido mucha atención porque pueden tener aplicaciones la bioluminiscencia y una de ellas es como biorremediación. Una aplicación es en biorremediación. Se sabe que el micelio responde a la concentración de metales. O sea, cuando hay demasiada concentración de metales pesados, el micelio deja de brillar, ¿no? Entonces es como una forma como explorativa, ¿no? De saber si en algún sitio hay metales pesados, en el suelo sobre todo, ¿no? De esa parte lo han utilizado, ¿no? En biotecnología. Y también en biomedicina lo han utilizado porque sirven como marcadores moleculares, la bioluminiscencia, para ver cómo corren pues estos medicamentos estos nuevos medicamentos que están diseñando. Entonces los utilizan de esa forma y me parece que pues también hay algunos experimentos, ¿no? Con estos genes bioluminiscentes para transferirlos a plantas, sobre todo a plantas, ¿no? Con esta idea de querer hacer como sistemas de iluminación en las ciudades, pues más bien bioiluminación, ¿no? Que sean Ujú. más naturales, que no haya tanta contaminación visual. Y me parece que creo que es como lo que se ha explorado con hongos bioluminiscentes, ¿no? En cuanto a, como a las aplicaciones que pueden tener. Sí. Ujú. Oye, digo rápido, ¿no? Ya que estamos hablando de ese tema, eh, por ahí platicaba yo con Carlos Briones, que creo que son cuates, ¿no? Por ahí lo conocen, entre, Sí. entre micólogos, ¿no? Se conocerán. Entonces él pues, me contaba de toda esta biodiversidad que se ha hecho alrededor de los psicodélicos, ¿no? De pues, estar experimentando con diferentes ramas y dar diferentes efectos y bueno, que ha habido una gama enorme, ¿no? Entonces, ¿se podría experimentar de esa misma manera con los hongos bioluminiscentes? Que pudiera haber una gama y a lo mejor apoyados con todo esto del CRISPR, ¿no? Manipular el código Ah, genético, ¿no? Para poder incrementar o combinarlo con otras especies o, no sé, hacerlo de otra manera. pues yo creo que sí se puede toda esta parte de trabajar, ¿no? Sobre todo como tratar de trabajar con aquellas especies que tienen mayor intensidad lumínica, ¿no? Porque yo ahora que lo veo en el campo, pienso que sí, las condiciones ambientales sí influyen en la bioluminiscencia. O sea, la humedad pues sí es indispensable, no solamente para la bioluminiscencia, sino para el desarrollo del hongo. Si no hay humedad, pues no crece, no se desarrolla. Ujú. Pero pienso que más que las condiciones ambientales es la biología del hongo la que va a estar este, influyendo en la intensidad con la que brillan, porque hay especies que brillan muy poquito, que te tienes que poner el hongo casi así en los ojos para verla, ¿no? Ujú. O hacer fotos muy largas, de exposición muy larga, 30 minutos, para poder ver ese brillo que a veces, como en la primera, en la Citricolor, ¿no? Que apenas sí se ve. Y la foto pues sale bien, con mucho ruido por lo mismo, con fotos con mucho tiempo de exposición. Entonces yo creo que sí se puede trabajar en esta parte como de mejoramiento genético tal vez. Pero aquí el inconveniente es que es como más difícil trabajar con estos hongos, con las micenas, como aislar el micelio. Y no sé si también dependa de esta biología del hongo, ¿no? Porque las esporas son muy simples, no tienen una pared gruesa a diferencia de otras. O sea, no se puede estar influyendo eso en cuanto a que no se puedan aislar, porque ya lo hemos intentado con las de México, aislar el micelio, y no hemos podido. Entonces,
yo creo que una vez que, una vez que tenga uno una cepa, podríamos trabajar como con esas partes, ¿no? Los panelus no son originarios de México, no sé. Sí, sí hay paneles. Ya ves que les presentaba al final. Todas las Ujú. fotos que les presenté a partir de Micenas y tricolor en orden alfabético son todas las especies que tenemos en México. Ok. Panelus, Stypticus y Pusillus son especies que están tanto en bosques templados como en bosques tropicales. El Stypticus es más de afinidad templada, está más en regiones templadas. Y Ujú. Pusillus es más de afinidad tropical, está más común en bosques tropicales. Correcto, porque esos son los que sí se pueden, sí se han cultivado en laboratorio o los puede cultivar hasta uno en casa, ¿no? Los panelus. Sí, sí, incluso le decía también a la doctora que uno puede meterse a eBay y buscar micelio de panelus y te venden micelio de panelus, ¿no? Sí, yo encontré en Etsy, ¿no? Que venden muchos de esos panelus. Sí, 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 pues es que son los más fáciles de cultivar y yo creo que lo que te decía tiene que ver con la biología del hongo. Este, Ujú, los panelus son hongos eh, como más generalistas, que crecen en restos de madera. ujú. Entonces, yo creo que también eso los ayuda a que sean más fáciles de cultivar, como las setas, ¿no? Que también uno las encuentra en los troncos podridos. Sí. Y las micenas, no, las micenas algunas son como muy específicas en qué sustrato crecer. Hay Ujú, generalistas, pero hay otras que son muy específicas, ¿no? Y se sabe que este grupo de micenas eh, algunas veces se comportan como hongos endófitos, tienen ese modo de vida, ¿no? Entonces, estos hongos endófitos, a la mayor parte de su vida están dentro de las células de, no sé, de los árboles, de una planta, de un arbusto. Por eso son endófitos, ¿no? Dentro de la planta, quiere decir eso, ¿no? correcto. Entonces, lo que te decía, ¿no? Su ciclo de vida o su biología del hongo, a veces depende mucho de eso, ¿no? De con quién está conviviendo, qué Ujú, sustrato está utilizando. Entonces eso lo dificulta un poco poder uno tener micelio o cepas de especies así que entre los cultivadores les llaman exóticas, ¿no? ujú, Serían especies exóticas porque nunca se han cultivado. Pero yo creo que pues es intentarlo, ¿no? Intentarlo y darle también al medio que uno va a utilizar para reproducir. ujú. Es que, digo, los hongos nos enseñan eso, ¿no? Que siempre están relacionados con su entorno, ¿no? Siempre Sí, no son seres aislados, no son autopoyéticos, sino son simpoyéticos, ¿no? Tienen que estar en esa convivencia con todo lo que hay a su alrededor. Eh, y hay especies que son íntimamente relacionadas, ¿no? La manita muscaria, que también es íntimamente relacionada con el abedul, ¿no? Y solo lo encuentras cuando hay abedul, ¿no? Los que decías ahora con el encino o con ajá, algunos otros que tienen esa relación tan íntima, ¿no? Y por tanto tiempo, sí, hasta quién sabe si la logramos entender, ¿no? O lo lograremos sí. entender. Sí, o como esta, la que les platicaba al principio, ¿no? La citricolor, que no se han estudiado, no se han hecho esos estudios, pero uno lo observa y sí, sí te da a pensar que puede pasar eso, ¿no? Eh, las micenas que decías son hongos que están dentro de las... Perdona, creo que perdimos tu micrófono, Alonso. Eh, Oh, ya, no, ¿me escuchas? sí, Ajá, no sé por qué se perdió un poco el sonido. sí, ok. Sí, más bien que pues es conocer el ciclo de vida del hongo, ¿no? Por lo que te decía que Misena citricolor parece que sí es totalmente un hongo endófito, porque ni siquiera está cayendo la hoja, todavía no se está secando la hoja y ya el hongo está creciendo dentro. Entonces tú ves la hoja y se ve así marchita, se ve todavía verde, pero en la oscuridad brilla. O sea, le pones la luz y se ve una hoja marchita que se está marchitando, ¿no? Pero todavía no se ve café. Ujú, Entonces esas cosas hay como considerarlas también en el momento, ¿no? De intentar eso, de trabajar con esos hongos, de reproducirlos, de aislarlos. ujú. Correcto. Bueno, voy a dar ahora sí chance a las preguntas de los alumnos. Sí, Por perdón. ahí Karen ya nos estaba poniendo una en el chat. Karen, no sé si la quieras leer tú o quieres que la lea yo.
¿Tienes por ahí disponible? ¿Sí me escucho? Sí, ya, perfecto. La voy a leer porque ya no me acuerdo cómo la puse. Gracias. Bueno, preguntaba qué tan complicado es reproducir el ambiente en una incubadora para, pues, reproducir estos hongos. Más que nada, ¿qué recursos nosotros debemos de tener en cuenta para observarlas y estudiarlas? Igualmente, si es muy complicado aplicarlo en otras superficies, digo, ahorita ya con el profesor abordaste un poco de ese tema. De los sustratos. Ajá, pero pues sí que tenemos que tener en cuenta además de la humedad. Y otra duda es de que si al manipularlos o al estar al contacto con ellos, algunos, o sea, digo, no sé, pues no sé mucho de este tema, pero si pueden llegar a ser venenosos o dañinos a la salud de acuerdo a la manipulación que se esté haciendo o de acuerdo a sus fases que tenga. Entonces, pues más que nada eso. Ok. Pues la primera pregunta, yo creo que lo que hay que considerar en cuenta es eso, los sustratos donde van a crecer, aparte de la humedad. O sea, por ejemplo, si este Panellus lo quieren tener en su casa o no sé, como, pues sí, como una lámpara viviente, tienen que pensar en el sustrato que van a utilizar, ¿no? Si es acerrín de un árbol. Yo lo que he visto que lo crecen mucho en acerrín, ¿no? En acerrines de maduras duras que son como los robles, los silites, que no son maderas que tienen taninos o que tienen ácidos, como las maderas de los pinos, que son maderas blandas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, los sustratos, aparte de la humedad. Saber si el sustrato donde tú vas a poner a tu hongo a comer y a crecer es el adecuado. Entonces esa es una. El sustrato y la temperatura también. O sea, es importante porque hay hongos que hay hongos que son en los cultivos ajá, pues sí, en fungicultura o en cultivo de hongos, hay hongos que uno no quiere tener que son patógenos. Entonces hay veces que temperaturas muy altas ocasionan que estos hongos patógenos como los mohos crezcan, ¿no? O temperaturas muy bajas puede ocasionar que tu hongo no crezca, ¿no? El Panellus, suponiendo, ¿no? Quieren crecerlo. Entonces hay que considerar tanto la humedad, la temperatura, el sustrato, yo creo que es también lo más importante. Y la inocuidad, como tener un poco de limpieza en el espacio. Cuando se trata como yo lo que he hecho algunas veces es llevarme pedazos de madera, pues sí, ramitas a mi casa y los pongo en cajitas, ¿no? Y simulo un poco la humedad y la temperatura. Ya no le pongo más comida porque pues llevo las ramas, ¿no? Y a veces sí crecen los honguitos. O en frasquitos nos hemos llevado hojarasca de hongos que están brillando y también los tenemos pues manteniendo la humedad y igual fructifican los honguitos, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, o sea, una sería el sustrato, lo más importante, el sustrato, la humedad y la temperatura. Y la otra, ¿quieres responder esa? Es sí. De las reacciones químicas. Ujú. No, creo que este tipo de hongos no pueden dañarte. En todo caso sería si se te contamina tu cultivo con algún moho, pues el respirar esas esporas de esos mohos sí nos hace daño. Ujú. Pero el honguito que estás intentando mantener fuera de su ambiente no es dañino. No son comestibles, pero Sí, no te podrían dañar. Bueno, algo importante señalar es que, por ejemplo, los hongos macroscópicos venenosos que te pueden provocar la muerte a fuerza tienen que ser ingeridos. Es decir, sí hay hongos tóxicos mortales, pero a fuerza tienes que comértelos para que te puedan dañar. Y sí, ese aspecto no lo tocamos, el de los hongos venenosos. Sí hay muchos hongos venenosos que pueden provocar diferentes enfermedades, bueno, daños más bien. Por ejemplo, micetismos que solo provocan daño gastrointestinal, que al evacuar, pues ya te compones, ¿no? Pero hay unos que sí son tóxicos mortales, pero a fuerza requieren que uno los ingeste. Particularmente estos hongos micena o los bioluminiscentes, son saprobios y no provocarían daños. sí, no.
creo que Onfalotus es tóxico, ¿no? Onfalotus sí es tóxico, pero en México todavía no lo hemos visto si es bioluminiscente. Entonces, como que no es atractivo hasta ahorita, ¿no? Entonces no podría uno tener como ese problema de intoxicación. Ya fuerza hay que ingerirlo. Ajá, ¿no? sí. No te- Sí, uno puede tocar los hongos, pues, o sea, si vas al bosque puedes arrancarlo, estarlos manipulando. Y luego comerte tu porra, no te pasa nada. Y no te va a pasar nada, ¿no? Pero sí, yo creo que también depende, hay hongos que sí te ocasionan reacciones alérgicas, ¿no? Cuando que hueles las esporas, pero ya eso es por las personas, ¿no? Que son alérgicas. Pero en general yo pienso que no hay ningún problema. Muchas gracias por compartir. No, gracias. Por ahí también creo que Isaac estaba esperando hacer una pregunta. Isaac, si quieres tomar el micrófono, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, las preguntas que tenía más o menos se resolvieron, pero, por ejemplo, si quisiéramos trasladar una especie que es bioluminiscente a otro país, por ejemplo, algo más seco y del otro continente, como en Europa, ¿qué tan factible o qué tan difícil podría ser esto? O sea, tratar de mimetizar el ambiente y también el sustrato, eso pues sí se podría hacer, pero por la geolocalización, qué tan difícil es que pueda ser bioluminiscente allá, porque por la explicación que nos dieron, sí depende mucho de la localización de la misma. Sí. Ahí más bien en este caso de los panelus es porque en algún momento uno perdió tienen un conjunto de genes que son los responsables de codificar esas enzimas o esos precursores de esa enzima. Y las explicaciones que han dado es que algunas especies, tanto de Panellus como de las armilarias, perdieron este grupo de genes en su historia evolutiva, como han ido evolucionando. Todos los seres vivos estamos evolucionando. No estamos, no estamos estáticos, ¿no? Estamos sufriendo cambios, ¿no? No los vemos porque son muy lentos a veces. Y en los hongos pasa eso, que en ese proceso que están sufriendo, perdieron ese conjunto de genes. Entonces, por eso esas poblaciones no brillan. Pero si tú tienes un hongo que sí brilla, cuando tú lo reproduzcas o lo clones, hagas un clon, se supone que tu clon debería de llevar esa misma información genética. Entonces, si tú lo llevas no sé, a otro lugar, a Europa, si tienes tu clon y te lo llevas a Europa, Brasil o China, se supone que lleva la misma información genética, debería de brillar, solamente las condiciones que tú les des tienen que ser las óptimas para que crezca el hongo y no habría ningún problema. Muchas gracias. Sí, sí, porque en cuanto a eso, el hongo tiene pues una temperatura máxima, ¿no? Que donde ya no se repite. Una Entonces, temperatura mínima y máxima, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat de Araceli. Esta, si quieren, yo la voy a leer. Y les pregunta, ¿existen estudios o experimentos para potenciar la bioluminiscencia de estas especies, modificando las condiciones naturales o inclusive su composición? ¿Qué tanto se ha estudiado sobre los posibles usos de los hongos? No solo bioluminiscentes, sino todas las especies. Y si consideran que existe suficiente información sobre la función de los hongos en el ambiente biológico, o es un campo que aún requiere mayor investigación y exploración. Creo que es una pregunta muy amplia, pero... Sí, está interesante. En la primera, no hay estudios que estén. Yo no conozco, no me he puesto tampoco a revisar. Lo último que estuve revisando era sobre estos trabajos que habían hecho de filogenómica como para rastrear el ancestro más igual que la redundancia, más antiguo en este grupo de hongos. Y los trabajos
y algunos otros trabajos de biomedicina con estos marcadores moleculares, ¿no? Pero no he visto, no me he puesto a buscar más bien sobre si hay experimentos o trabajos en los que se pueda como potenciar esta bioluminiscencia, ¿no? Y de eso. Pues sí, no conozco ningún. Hay algunos trabajos en los que han aislado cepas, algunas especies, y han probado con sustratos, bueno, no artificiales, pero sí como sustratos, pues que no son naturales o que no están disponibles en el ambiente, ¿no? Sustratos que se utilizan para cultivo de hongos, como granos de arroz, que también los utilizan porque son ricos en carbohidratos, ¿no? Y han logrado fructificar los hongos bioluminiscentes, ¿no? Pero no hay como estudios, ¿no? En los que se pueda potenciar. O hay algunos estudios en los que que se han hecho como para responder por qué brilla nada más una parte del hongo, por qué brilla nada más el sombrero, por qué brilla nada más el pie. Y pues se han dado cuenta que es eso, ¿no? Que es la concentración de enzimas. Por eso es que brillan, hay mayor concentración de enzimas en esa parte, ¿no? Y la segunda, ¿quieres responder, Vicky? ¿O estas dos? Sí. Con relación a los posibles usos, pues sí hay varios trabajos, ¿no?, que muestran que se pueden usar, por ejemplo, en bioremediación, como para generar biomateriales, como alternativas de ese tipo. El asunto de los metabolitos secundarios, pues también está siendo explotado. Se sabe que los hongos tienen muchos productos del metabolismo secundario que pueden, a partir de los cuales se pueden generar, por ejemplo, medicamentos o para terapias, cosas así. Entonces, esto sí está siendo estudiado, sobre todo en China. Creo que ellos van, bueno, en Asia va muy adelante con relación a caracterizar los metabolitos secundarios. El asunto, por ejemplo, de otros productos de los hongos alucinógenos, muchos metabolitos, aparte de psilocina y psilocibina, pues no han sido estudiados, se han intentado caracterizar con trabajos de cromatografía en capa fina para poder saber cómo se llaman estos compuestos. Y sí, pues se está avanzando en relación a ello. Ahora sobre información sobre la función de hongos y interacciones con otros organismos, pues también hay muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, recientemente se ha hablado de que hay muchas enfermedades provocadas por hongos, muchas micosis que no conocemos, y sobre si pueden atacar por ejemplo, al humano. Pues sí, hay muchas enfermedades que se están encontrando, y se ha visto que algunos causantes son los hongos, pero pues todavía no sabemos cómo se llaman, entre otras cosas. Entonces, sí falta mucho por conocer, pero sí también se ha estado explorando el asunto en relación a metabolitos secundarios o a enfermedades que puedan provocar. Ahora, las interacciones con otros organismos, pues también están siendo poco estudiadas. Necesitaríamos montar experimentos, ir al campo, así, para poder conocer más. Pero bueno, una primera aproximación es saber cómo se llama, ¿no?, el hongo. Entonces, en parte se está estudiando mucho, y otra gran parte la desconocemos, ¿no? Y hay poquitos biólogos haciendo trabajo con hongos. O sea, sí hay estudios, pero en México es como muy pequeño el grupo de trabajo, ¿no? Pero sí está incrementando. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta maestría que está en la UB? De micología aplicada. Sí. Están haciendo varias investigaciones con cómo aplicar hongos. Sobre todo con los metabolitos secundarios, con esta parte que dice Vicky, ¿no? Los hongos pues producen muchas enzimas, muchos metabolitos, y es como como el beneficio más próximo que tenemos nosotros, ¿no? No solamente como alimento, porque aquí en México pues también eso representa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por ahí también Araceli preguntaba si se pueden cultivar algunos, como nos comentabas hace rato, Alonso, y le puse una liga de eBay, ¿no? En donde vemos ahí que venden el Phalotus, Panelus. el Panelus, perdón, de los estípticos.
Y bueno, pues como Sí, ese sabemos que hay muchos kits de cultivo, ¿no? No, digo, no hablando únicamente de los sí, los bioluminiscentes, bioluminiscentes. Mm. pero sí Los por acá, alucinógenos, los comestibles. sí, Medicinales. Ajá. por acá en la ciudad hay una empresa que se llama Fonset, que vende los kits Ah, y sí. que están muy sencillos, ¿no? De armar. Yo estoy Mm. creciendo uno de shiitake, ¿no? Que me gusta mucho. Ah, A ver si se me da, a ver si lo logro, pero sí, sí, sí seguro hay que sí. muchas especies que se pueden cultivar aquí cerca. Y por ahí nos comentaba Carlos Briones, ¿no? De nuevo, que a lo mejor él nos puede apoyar a crecer una cepa de Panelus. Panelus. Ok. Pues ojalá y sí, nos la cumpla. Sí, sería genial. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta de parte de los alumnos. ¿Alguien más que quiera apoderarse del micrófono? Em, Mientras tanto, digo, me gustaría también preguntarles sobre cómo podríamos seguir más su trabajo, ¿no? Si tienen alguna página, algún Instagram, alguna red en donde podamos saber más acerca de la investigación que están haciendo. ResearchGate, ¿no? Pero no tenemos página, deberíamos. Sí, no, como tal, el laboratorio de micología no tiene una página, Ok, pero nos pueden seguir. Estamos en ResearchGate, en esta red, que es como de academia, ¿no? De ciencias. Y ahí, pues nos pueden buscar así, a mí como Alonso Cortés Pérez. Ahí, y a la doctora Virginia igual, ¿no? Virginia Ramírez Cruz. ok. Entonces, para Y pasar ahí pues sus igual. redes de Ajá. ResearchGate. También en Facebook me pueden buscar así, también creo que Vicky está también así, pero pues ya ves que Facebook es como más, no es tan académico, ¿no? No hay tanto seguimiento a eso. Pero Oye, sí, pues más bien yo en mi Facebook a veces voy subiendo fotos de filmes, mm, sí, pues es pero sí. el tipo de contenidos que deberíamos de seguir en Facebook también. Contenidos interesantes. Ajá, sí, más además de divulgación de la ciencia, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que en ResearchGate, pues ahí están, tenemos pues los artículos que son de libre acceso, ahí están disponibles, y si no, también, si necesitan alguno, nos pueden mandar un mensaje y se los mandamos. Creo que Vicky puso también su correo al principio, en su presentación, pero igual, pues tú tienes nuestro correo, también si alguno de tus estudiantes está interesado en algún otro aspecto de los hongos y que lo podamos ayudar, pues adelante, ¿no? Pues puedes compartir nuestro correo. Excelente, muchas gracias. Ujú. Pues yo tenía un par de preguntas nada más ya para terminar. Ok. Una duda que me ha causado de repente la literatura y las conversaciones. O sea, sabemos que los hongos están formados en su mayoría por quitina, ¿no? Sobre todo sus frutos, ¿no? Sus capas exteriores, que sería normalmente lo que comemos, ¿no? Los champiñones, pues nos comemos los frutos o las Ujú. setas, todos estos. Pero en algunas literaturas o con algunos autores defienden nuestro organismo no está hecho para digerir muy bien la quitina. Eh, yo como que me conflictúa, ¿no? Porque yo defiendo mucho el consumo de hongos. Yo soy vegetariano y digo, me gusta mucho también toda la variedad y pues defiendo mucho que de repente los hongos no solo nos dan alimentos, sino pueden ayudarnos a curar enfermedades, tienen propiedades hasta neurogenéticas o hasta nos pueden dar un buen trip, ¿no? Lo que sea. Pero, ¿qué pasa con esto de la quitina, ¿no? ¿Realmente es algo que nuestro organismo no está diseñado para procesar o, o hay algo que no entiendo de esa parte? ¿Quieres? No, eso no, yo no conozco muchos. Pues la quitina yo creo que la sacamos, o sea, sí sirve como fibra, pero sí podemos tener los nutrientes de los hongos. Por ejemplo, tienen muchas proteínas, carbohidratos, vitaminas. Entonces, los nutrientes de los hongos sí nos lo quedamos, o sea, sí los podemos absorber. La quitina yo creo que nos sirve en el asunto de la fibra. Entonces, la sacamos, pero sí aprovechamos los nutrientes. Pero no es que nuestro organismo no la pueda procesar o que no tenga, no Pues se lo son entienda. carbohidratos, o sea, yo creo que no las rompemos y Mm. salen. Yo creo que es como parte, una alternativa de fibra.
Sí, ¿no? Ujú. Como en el caso de los insectos, o sea, sí podemos comer insectos, sí aprovechamos sus proteínas, pero creo que la fibra sal, así como entra sal. Ok. Sí, pero sí, definitivamente los hongos sí representan una alternativa por todo lo que nos dan, proteínas, vitaminas, carbohidratos. O sea, Excelente. en nuestro estómago tenemos una maquinaria de enzimas que van a romper las en las chiquitas. Ujú. Aprovechamos y lo que no, sal. Ya. Ok, bueno. Es como comer insectos, pues. Sí, Como sí, pues también son hechos de Los quitina, ¿no? chapulines, sí, Ujú. sí, los insectos también tienen quitina como los hongos, ¿sí, verdad? Y Sí. es un carbohidrato estructural. Sí, de hecho, yo una vez en una plática que fui de hongos decían que la estructura, así como tal, de lo que ahora nosotros conocemos como quitina, se descubrió primero en un hongo, pero como no tenían idea bien de qué, si representaba una nueva molécula o qué era, no la pudieron describir hasta después que fue en insectos y se dieron cuenta que era similar a la de los hongos, ¿no? Pero la primera vez que se dieron cuenta. Sí, pues Es hasta interesante nosotros. el mundo de los hongos, que es como que uno pensaría que están más relacionados con las plantas, ¿no? Cuando vas al bosque piensas más, ves un hongo y dices, ah, una planta. O hasta tradicionalmente en la escuela nos enseñaban que estaban más dentro de las plantas y ahora se sabe que pues no, que con los animales, ¿no? Con Ujú. los están más relacionados. Sí, pues hasta nosotros la producimos, ¿no? Nuestras uñas. Ah, Sí, pero esa es queratina. pero parecido. ¿Pero no tiene quitina también en las uñas? No. No, según yo es una proteína y es queratina. Ok. Ajá. Sí, esa es una proteína. La quitina es un carbohidrato, un azúcar estructural. Ujú. Ok. Bueno, no sé si Isaac estaba levantando la mano hace rato. Isaac, ¿querías preguntar algo más? Sí, la última pregunta. Ah, Yo tenía una duda muy grande sobre los hongos que son buenos, que tienen esta simbiosis con los árboles, es decir, que no los infectan, no los matan, sino más bien los ayudan a, a mejorar su ingesta de nutrientes y sobre todo que ayudan a la agricultura regenerativa, ¿no? Eh, esta corriente que se está intentando para remediar los suelos. Sí, pues estas interacciones micorrízicas son muy particulares, así como hay un montón hay varias opciones de estilo de micorriza, también cada hongo se asocia con cierta planta, entonces sí están estudiando el asunto de caracterizar las micorrizas que de manera natural están en un cultivo, por ejemplo, o en un bosque, para que se promueva esta interacción, es decir, por ejemplo, en cultivos, tú llevas una planta para reforestar, digamos, ¿no? Llevas una planta y lo ideal es que lleven la comunidad nativa de micorrizas que tiene para seguir favoreciendo estas interacciones. Entonces, en ese sentido, sí es importante el estudio del tipo de micorriza, el tipo de árbol, para que pueda ser exitoso en condiciones de introducir plantas en un nuevo sitio para reforestar, que también lleven su propia comunidad de micorrizas, su propia comunidad microbiana, porque aparte son interacciones complejas, la raíz del árbol y el hongo, pero también hay otros microorganismos como bacterias que están interactuando en la rizósfera, se le llama, y es necesario recrear o seguir promoviendo estas interacciones para que sea exitoso en el sentido, por ejemplo, de un área que no tiene vegetación y la quieres regenerar para que lleves los árboles necesarios con su propia comunidad microbiana. Entonces sí se hace, si hay grupos que estudian qué tipo de micorrizas tienen esas plantas y las pueden aislar y llevar a otro sitio para mejorar este asunto de estas interacciones. Entonces, pues sí, los hongos se asocian con los árboles y parece que ha sido algo exitoso desde hace muchos millones de años. De hecho, se cree que los hongos ayudaron a las plantas terrestres a colonizar la Tierra y pues, hay interacciones evolutivas ahí interesantes.
No sé si quieres decir. No, está bien. Lo explico muy bien. Gracias. Ujú. Bueno, mi última pregunta, pues lo prometo. Alonso, nos explicabas estas teorías, ¿no?, que hay sobre la función que tiene la bioluminiscencia en la naturaleza, ¿no? Sobre pues, si es una estrategia ecológica de supervivencia o si es el resultado de sus procesos bioquímicos. ¿Cuál es tu creencia personal, ¿no? ¿En qué fe procesas ahí? Pues yo creo que es resultado del proceso, del metabolismo del hongo. Y quizás en algún momento sí tuvo una función, mm, no sé, para dispersar sus esporas. Es que también lo que se me pasó a decirles es que hay un trabajo que hicieron para eso mismo, para ver si tenía una función como tal. Entonces lo que hicieron pues creo que me parece que en Nueva Zelanda. Lo hicieron en Nueva Zelanda y en Brasil. En Brasil hicieron y recrearon honguitos así de cristal. Bueno, no me, es que acrílico, de Mm. acrílico el material. Y entonces les pusieron un foquito LED, una luz LED, con la misma intensidad que brilla los Neonotopanus garneri, el flor de coco. Y a esos honguitos les untaron pegamento encima. Entonces pusieron así en un área del bosque muchos de esos honguitos de acrílico dispersos en el bosque, en las noches brillando. Y entonces a cierta hora del día iban y colectaban esos honguitos y como tenían el pegamento, todos los bichitos que llegaban ahí se pegaban. Entonces ya igual tomaban las muestras de esos bichos, hicieron los análisis y dijeron, no, pues sí hay una relación entre los bichos que llegan a visitar los hongos que brillan, ¿no? Y dijeron, pues sí, puede haber, puede ser que sí estén ayudando a los hongos a dispersar sus esporas, porque los bosques de Brasil son bosques muy cerrados, con un dosel, con unas copas muy cerradas, en donde las corrientes de viento son menores a lugares donde son más abiertos, ¿no? Los hongos utilizan las corrientes de viento para dispersar sus esporas. Entonces sugerían que como estas corrientes de viento son menores, por eso brillaban estos hongos, para que dispersaran sus esporas. Entonces en Australia, ya me acordé, cuando fue en Australia, dijeron, pues nosotros vamos a hacerlo en este lugar, que es un lugar más abierto, que tenemos los hongos, identificaron dónde estaban los hongos, y ellos sí los hicieron con los hongos tal cual, así del in situ, de la naturaleza, y diseñaron como pequeñas trampas. Entonces igual los bichos que cayeron dentro de las trampas y de los hongos, ahí se dieron cuenta que había menos relación entre los bichos que visitaban a los hongos, en comparación con los de Brasil. Entonces ellos dicen que como es un lugar abierto, estos bosques de Australia, las corrientes de aire pues, son más constantes, hay más corrientes de viento. Entonces los hongos no necesitan la bioluminiscencia para dispersar sus esporas. Y estos dos trabajos pues, son los que apoyan la idea de que, junto con lo otro que les decía, que hay poblaciones que brillan y no brillan, apoyan o como rechazan más bien la hipótesis de que pueda ser una estrategia ecológica y le dan más peso a que sea parte de un metabolismo de hongo naranja. Como, pues, puede ser que sí sea como una respuesta al exceso de peróxido, pero puede ser que no, que nada más, pues brillan porque sí, Ujú. sí, no tienen ninguna función. Ok. Y yo creo que va más bien por ahí, porque es parte del resultado del metabolismo del hongo. Bueno, muchas gracias. Con todas estas maravillosas imágenes que han sacado, ¿no? ¿Están planeando alguna publicación? O sea, algún libro que saquen desde la universidad. Yo quiero estoy planeando en hacer una guía, pero bueno, más bien como una monografía, género micena. Mm. Entonces, pues ahí incluir todo lo que tengo fotografiado. Pues eso lo podemos platicar ahí después, a ver si les podemos ayudar también con el diseño Sí, editorial y a lo mejor claro, puede ser presupuesto de ambas universidades, ¿no? claro, sería genial hacer uno. Pues sí, nos ponemos después de acuerdo, mantenemos Bueno, el contacto. Ujú.
Excelente, pues ya los dejo libres, ¿no? Creo que nos han dedicado muchísimo tiempo y agradezco el tiempo que nos regalan, ¿no? Para poder compartir todas estas ideas. Yo quedo fascinado, hice como 5 o 6 hojas de apuntes. Entonces, bueno, pues me dejaron con más dudas, más cosas que investigar y seguramente lo estaremos platicando más adelante. Entonces, Sí, gracias por su participación. Por ahí les debemos el reconocimiento de esta plática, ¿no? Y se la ok. estamos trabajando. Y bueno, pues Pues seguimos. muchas gracias también a Contacto. ustedes. Y muchas gracias, porque si se trata de hongos, nos encanta hablar de hongos. Podríamos llevar 2 horas hablando de hongos. Gracias, pues Pero, sí, igual pero de este gracias lado. por escuchar. Esperemos que no los hayamos aburrido. No, no, Sí, increíble. mala la intención de dormirlos. Muchas Pero gracias, bueno. gracias por tanto entusiasmo y por compartir su pasión también por los honguitos. Sí, gracias. Y Bueno, pues espero que gracias tengan también mucho éxito. gracias Sí, a que los tengan alumnos que nos éxito en su acompañaron el día proyecto. de hoy. Sí. Gracias, chicos, chicas. Hasta Adiós. luego.